Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 8 de mayo del 2026. Hace un año, millones de ojos miraban una chimenea. El Espíritu Santo, en cambio, miró a un pastor. Se llamaba Robert Francis Prevost y sería el 267 sucesor de San Pedro. Sí, hoy se cumple un año de su elección, de ese Habemus Papam. La verdad es que la atención de todo el mundo a este momento fue increíble. Yo he compartido, pues una imagen en redes sociales, un encuentro con el Santo Padre, y he querido decir que en el primer aniversario hay gratitud, comunión, esperanza, y además también me he permitido un poquito de sentido del humor. Bueno, pues que para celebrarlo, pues pude entregarle al Santo Padre, pues hace escasamente 2 meses, cuando estuve con él, pues unas barras de turrón de Alicante, que también está bien que tengamos la capacidad de celebrar las cosas humanamente, ¿no? Bueno, he mirado por curiosidad qué es lo que yo dije hace un año en redes sociales, cómo viví yo aquel momento, ¿no? Y recuerdo que, pues la víspera de este día de su elección, pues haber publicado el siguiente mensaje: Jesús dijo que os suceda conforme a vuestra fe. Mateo 9:29. San Juan de la Cruz especificó: de Dios obtenemos tanto como esperamos. Por ello, suplicamos: Señor, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y danos un pastor según tu corazón. Este fue el mensaje que envié cuando estaba ya el cónclave lanzado, cuando estábamos esperando esa fumata blanca. Bien, pues creo que la Iglesia oró como pocas veces hemos hecho, en comunión, orando todos a una, y el Señor escuchó nuestra súplica. Hoy voy a dedicar este programa de hoy a hablar de diversas claves, ¿no? De diversas claves de este pontificado, de esta elección, y quiero decir que no me cabe la menor duda que hubo una gran batalla entre el dragón y la mujer vestida de sol. Hace un año aconteció esa gran batalla, y esa mujer vestida de sol salió victoriosa porque Dios lo tenía preparado desde siempre. Desde toda la eternidad Dios había pensado en este hombre humilde, este siervo de San Agustín. Lo había preparado para llevar adelante, ¿no?, esta gran encomienda en este momento. Saludamos pues este primer aniversario de su pontificado. Además también tenemos noticias de que muy próximamente, el 15 de mayo, se va a publicar su primera encíclica, Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad. Lo va a hacer además en esa fecha emblemática, 15 de mayo, pues por el hecho de que se cumple en ese día, fue un 15 de mayo de 1891 cuando León XIII publicó la Rerum Novarum, prácticamente la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia, que hablaba de la dignidad del trabajo, de las relaciones laborales justas, del socialismo, del capitalismo salvaje, etcétera. Bueno, pues en esa línea de la doctrina social de la Iglesia, pues Robert Prevost elegía como nombre, después de León XIII, a León XIV, y ciertamente la fecha
elegida para la publicación de su primera encíclica es, curiosamente, el 15 de mayo, cuando aquel León XIII publicó la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues vamos viendo cómo el designio de Dios confluye y seguimos navegando. Saludamos, por lo tanto, este primer aniversario con gratitud, comunión y esperanza. Y además también aprovecho para decir, antes de que lancemos este programa, que la campaña de Radio María del mes de mayo está plenamente abierta y que tenemos ya voluntarios que están atendiendo el teléfono para todos aquellos que quieran pues participar con flores a María en esta campaña. Sabemos que hay dos campañas principales, Navidades y Mayo, en Radio María, y lo podéis hacer llamando al teléfono 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de mi página personal que lleva el nombre de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal de En Ti Confío, como en la plataforma también de iVoox, como también en Spotify, Amazon Music y además también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí podéis también encontrar los programas de Sexto Continente y otros materiales pues que vamos poco a poco elaborando, como por ejemplo la explicación de los 10 mandamientos que vamos haciendo también y tenéis ahí en enticonfio.org. Bueno, vamos adelante y como os digo, quisiera que en este 8 de mayo, primer aniversario de la elección del Papa León XIV, pues hablar de algunas claves determinantes, ¿no? Creo que somos conscientes de que fue un momento crucial en la historia de la Iglesia, el momento de su elección. Hay que decir que la Iglesia Católica vivía una crisis de comunión interna muy seria, que nos había llevado a muchos a orar por esta intención muy especialmente, ¿no? La unidad de la Iglesia Católica, la unidad en torno a Cristo, en torno al magisterio de la Iglesia. Sí, los riesgos de rupturas en el seno de la Iglesia eran muy fuertes. No quiere decir que en un año hayan desaparecido completamente, pero obviamente hemos dado un giro importante hacia la unidad, hacia la comunión. Se ha navegado de una manera muy importante hacia la comunión. Y bueno, no basta recordar lo que fue pues esos momentos de, por una parte, el sínodo alemán, por otra parte, pues proclamaciones de sedevacantismo, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas estaban bastante complicadas, con desafecciones hacia el magisterio, etcétera. Bueno, era una situación muy dura. Y el pueblo de Dios, con ese sensus fidei que tiene, oró profundamente, y Dios lo escuchó. Y es justo que lo reconozcamos y lo celebremos en este primer aniversario. Esa fue la primera clave, la clave de la crisis de la comunión interna en el seno de la Iglesia, que se vivió y a la que respondió la elección del Papa León XIV. En segundo lugar, es curioso porque el Papa León, como parecía que el problema era ad intra, pues parecía que él, su pontificado iba a responder únicamente a una cuestión más bien intraeclesial, que es la unidad interior en el seno de la Iglesia, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Ese Papa que además parece, ¿no? Más bien tímido, nada sobreactuante, que es un hombre muy discreto, que tiende a pasar desapercibido. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas, que el designio de Dios le ha llamado pues a que su labor no sea únicamente ad intra en el seno de la Iglesia, sino también a ser un baluarte ante el mundo, a ser un signo de contradicción en este momento en el que vive el mundo. Fíjate tú lo que ha ocurrido últimamente con ese enfrentamiento de Trump contra el Papa, ¿no? O sea, a ver, es que, fíjate, él no lo hubiese pensado, y la fidelidad al Evangelio de la paz le ha llevado a erigirse pues como un baluarte de la defensa
de la dignidad humana ante el mundo. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Creo además que el prestigio y el peso moral del pontificado se está viendo pues, grandemente afianzado, sin duda alguna, en este momento, por las circunstancias que han acontecido. Esta es la segunda clave. La providencia de Dios le ha llevado a tener que dar este do de pecho en un momento en el que Occidente pierde la cabeza. Perdemos la cabeza y que el mundo lo ponemos en guerra con un riesgo de que nos metamos en unos conflictos bélicos sin retorno. Y en tercer lugar, esta es la tercera clave en la que especialmente hoy me quiero centrar, ¿no? Para llevar adelante este designio, Dios tenía una providencia, ¿no? Y tenía una carta guardada debajo de la manga, como se dice, ¿no? Y esa carta guardada debajo de la manga, que a todos nos dejó sorprendido, es que ahí había un superior general de una orden religiosa, la orden agustina, y que ese superior general, por su recorrido y por su alma agustiniana, iba a ser la persona adecuada para llevar adelante el pastoreo de la Iglesia en esta situación. Y en esto me quiero centrar ahora. En que yo sé que este tercer análisis que estoy haciendo, va a pasar, para muchos analistas, va a pasar desapercibido, pero me quiero yo centrar en él porque creo que hay una clave agustiniana muy importante en este momento. O sea, una clave agustiniana que le va a hacer un bien inmenso a la vida de la Iglesia, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a ver. San Agustín de Hipona vivió uno de los momentos más traumáticos de la historia antigua, el derrumbe del mundo romano. Y esto tiene una actualidad impresionante, ¿no?, en nuestros días. Cuando los visigodos de Alarico I saquearon Roma en el año 410, muchos pensaron que el mundo llegaba a su fin. Roma no era solo una potencia política, Roma era el símbolo de la civilización, del orden, de la estabilidad, como lo ha sido Occidente anteriormente, ¿no? Además, después de Constantino I y de Teodosio I, el imperio había quedado profundamente identificado con el cristianismo. El imperio romano había pasado a ser casi pues, la geografía del cristianismo, ¿no? Y por eso la caída de Roma produjo una enorme crisis espiritual. Incluso algunos paganos acusaban al cristianismo de haber debilitado el imperio, de que los dioses cristianos no habían defendido al imperio de su caída. Muchos cristianos temían que si caía el imperio romano también se derrumbaría la Iglesia. Y es ahí donde aparece la grandeza profética de San Agustín. Él comprendió algo decisivo. El cristianismo no podía identificarse plenamente con ninguna estructura política, cultural o civilizatoria, que no. El imperio romano no era el reino de Dios. La fe había nacido antes del imperio y podía sobrevivir perfectamente después de él. De hecho, la Iglesia no estaba llamada a apoyarse en el poder del mundo, sino en Cristo. Y toda esta visión quedó plasmada en la obra cumbre de San Agustín, que es la ciudad de Dios. Allí Agustín distingue entre dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La ciudad terrena, cualquier civilización humana, es siempre frágil, pasajera y vulnerable a la corrupción, a la violencia, al pecado. En cambio, la ciudad de Dios permanece, porque está fundada en el amor de Dios y no en el poder humano. Bueno, pues este planteamiento agustiniano ilumina muchísimo nuestra situación actual. Hoy hay muchos creyentes que experimentan una sensación parecida a la de los contemporáneos de Agustín, cuando veían que venían los bárbaros y que saqueaban Roma y que el imperio romano se caía. Tenían una sensación de angustia de decir esto, a ver, vienen los bárbaros y acaban con nosotros, esto se está terminando. El último que apague la luz y se trague la llave, ¿no?
durante siglos, especialmente en Occidente, pues existió una cierta cristiandad. Y nosotros, quieras tú que no, pusimos nuestra esperanza en ella. Una cultura, unas leyes de humanismo cristiano, unas costumbres, una sensibilidad social marcadas por el cristianismo. Y aunque imperfecta, pues esa civilización daba a la fe cristiana un marco favorable, ¿no? Pero claro, hoy asistimos al desgaste acelerado de ese mundo, ¿no? Un mundo secularizado, viene el relativismo, la ruptura de la transmisión de la fe en la familia, la descristianización de la cultura, la pérdida de influencia social de la Iglesia, los flujos migratorios que parece que cambian, ¿no? Cambian el agua de la pecera, y eso produce en muchos católicos una mezcla de desconcierto, nostalgia, miedo. Y la tentación es pensar, si desaparece la cristiandad, desaparecerá también el cristianismo. Pero San Agustín nos enseña precisamente lo contrario, que la Iglesia no depende de una hegemonía cultural para existir. La Iglesia no nació desde arriba, nació desde la cruz. No se sostuvo inicialmente por mayorías sociales, sino se sostuvo por la fuerza de los mártires, de los santos y de la gracia de Dios. Y de hecho, históricamente, muchas veces la fe se ha purificado y se ha fortalecido precisamente cuando ha dejado de confundirse con el poder político o con la comodidad cultural. Muchas veces la Iglesia se ha purificado y fortalecido cuando pintaban en bastos, y en medio de las persecuciones, ¿no? Agustín nos ayuda a comprender que quizá estamos viviendo no tanto el fin del cristianismo, sino el fin de una determinada forma histórica de cristiandad. Y ambas cosas no son equivalentes, no es lo mismo. Las estructuras culturales pueden derrumbarse, los imperios pasan, Occidente y su hegemonía también pasará, las épocas históricas mueren. Pero la Iglesia Católica ha atravesado invasiones bárbaras, persecuciones, cismas, revoluciones, totalitarismos y crisis internas mucho peores que las actuales. Y continúa en pie, porque su fundamento último no es sociológico, sino sobrenatural. ¿Y sabes a lo que se dedica la Iglesia ahora? Pues, por ejemplo, a intentar llevar el Evangelio a China, por ejemplo, en medio de muchas persecuciones, pero sin asustarse por ellas. Además, hay algo profundamente esperanzador, ¿no?, en la mirada agustiniana. Cuando cae una civilización autosuficiente, el corazón humano vuelve a descubrir su sed de eternidad. Atentos a esto, creo que esto es clave. Y esto es lo que estamos ahora mismo viendo, ¿no?, en esta especie de... Oye, se está produciendo un despertar religioso, se está produciendo pues un despertar espiritual. Es curioso que las últimas encuestas, ¿no?, tanto hechas por el CIS como por organismos eclesiales, se detecta en España, por ejemplo, un renacer espiritual. ¿Y esto cómo se explica? Ah, claro, porque, como he dicho, las épocas de crisis pueden convertirse en tiempos de purificación y de evangelización. Cuando cae una civilización autosuficiente, el corazón humano vuelve a descubrir su sed de Dios. Cuando las falsas seguridades se derrumban, reaparece con más claridad la pregunta por Dios. Por eso, señores, San Agustín sigue siendo tan actual. Lo que él vivió en la caída del Imperio Romano es lo que estamos nosotros viviendo ahora con la caída de Occidente. Él contempló el derrumbe de un mundo sin caer en el pánico ni en el cinismo. Él tenía la fe suficiente para saber que esos bárbaros que invadían el Imperio Romano iban a ser cristianizados. Y vaya que sí lo fueron. Supo distinguir entre el ocaso de una civilización y la permanencia del Evangelio. Y San Agustín nos invita a hacer hoy lo mismo,
a no poner nuestra esperanza en una restauración meramente cultural o política, sino en la fuerza siempre nueva de Cristo. Porque la promesa de Cristo no fue: las estructuras de la cristiandad no caerán jamás. No, la promesa de Cristo fue: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Por eso, ¿no? Yo creo que Dios había pensado en un recurso, en un hombre de Dios, para llevar adelante este momento de la historia de la Iglesia. Robert Francis Prevost, un agustino. Y por eso creo que la figura de San Agustín va a ser clave y es importante que la conozcamos en este momento, ¿no? San Agustín ha sido clave porque unió la fe y la razón como pocos en la historia. Él mostró que creer no significa renunciar a pensar, sino todo lo contrario, porque ayudó decisivamente a construir el pensamiento cristiano, y porque su vida demuestra que la santidad es posible después de una vida desordenada, que eso también tiene mucha importancia, tiene mucha importancia. Él sigue siendo plenamente actual, habla al hombre inquieto, inteligente, herido de cualquier siglo. Bueno, pues en medio de esta intuición, que yo creo que hay una intuición clave, ¿no?, que es la de el pontificado agustiniano, se me ha ocurrido hacer un pequeño estudio de cuáles han sido en este año las veces, los momentos en los que el Papa León XIV ha citado explícitamente a San Agustín. Ojo que han sido bastantes, El Papa ha citado a San Agustín con bastante frecuencia durante. Entonces yo creo que echar un vistazo a esas citas de San Agustín, pues me parece muy interesante. Que por cierto, ya sabéis que hay un refrán castellano que lo he citado más de una vez, que se está poniendo muy de moda, muy de moda. El refrán dice: no hay buen cocido sin tocino, ni sermón sin Agustino. Porque, bueno, es curioso, pues yo creo que ese refrán, que es, pues fíjate, es un refrán maravilloso, ¿no?, de la tradición católica española, también nos dice cómo en este momento San Agustín está iluminando. Entonces yo voy a compartiros con vosotros, os voy a compartir pues las que en mi opinión han sido las citas principales, ¿no? Las citas principales de San Agustín que el Papa León XIV ha hecho durante este primer año de su pontificado. He elegido un decálogo de 10 citas de San Agustín que han sido, en mi opinión, las más claves, algunas porque han sido las más repetidas por el Papa León XIV, otras porque han sido dichas en momentos claves y determinantes. Las voy a compartir con vosotros. Pero bien, antes de seguir adelante, vamos a tener nuestro momento de oración y recuerdo que están los voluntarios de Radio María atendiendo el teléfono en la campaña de mayo de Radio María, en el teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. ¿Y qué vamos a escuchar en este momento orante por el Papa? Pues vamos a escuchar Tú es Petrus, tú eres Pedro, de Palestrina. Lo escuchamos. Super
es Petrus, y en este primer aniversario de la elección del Papa León XIV, oramos por el Papa. Vamos adelante. Decía que me he atrevido a hacer como un decálogo de las 10 citas principales, ¿no?, que el Papa León XIV ha hecho de San Agustín a lo largo de este primer año de pontificado. A ver, la primera fue en el momento en el que él sale al balcón de la Basílica Vaticana, en la plaza de San Pedro. Hoy hace un año, 8 de mayo de 2025, sale al balcón y dice: soy hijo de San Agustín, que dijo: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Impresionante ese momento, ¿eh? Eso está en el sermón 340 de San Agustín. Vobiscum Christianus, pro vobis episcopus. Pero claro, escucharla allí, de repente sale el balcón y sale uno diciendo: soy hijo de San Agustín, que dijo. Impresionante, ¿no? Es probablemente la frase de San Agustín que más ha repetido. Recurre a ella para enfatizar la comunión y el caminar juntos, ¿no?, hacia la patria celestial. Con ella expresa que antes que autoridad es discípulo, que el ministerio no separa al pastor del pueblo, sino que los une. Y entonces, él es la autoridad de la Iglesia, ¿no?, pero entendida como servicio y comunión, y estamos llamados a estar muy unidos a él y a rezar por él. Y bueno, pues entonces, sin duda alguna, eso marcó, ¿no?, cómo saludó al mundo. Soy hijo de San Agustín, que dijo: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. La segunda cita es su lema, su lema episcopal, que era su lema episcopal como obispo, y que no lo cambió al llegar al pontificado, ¿no? Al igual que lo hizo el Papa Francisco, que también mantuvo el lema episcopal al llegar a suceder a Benedicto XVI. Bueno, pues aquí también el lema, ¿no?, del Papa León XIV es in illo uno unum, que está en el comentario que hace San Agustín al Salmo 127. Traducido literalmente es: en el uno somos uno. En aquel uno, que es Cristo, somos uno, ¿eh? Es una expresión profundamente cristológica. Es como subrayar: la unidad no nace del consenso sociológico, no. La unidad nace de la unión con Cristo. In illo uno unum. En el uno somos uno. Hay también otra cita de San Agustín, ¿no? Cor unum et anima una. Somos un solo corazón, una sola alma. Sí, pero en Cristo, ¿eh? O sea, León XIV está utilizando esta expresión para hablar de comunión eclesial, impulsar el ecumenismo y combatir las polarizaciones internas en el seno de la Iglesia, que son muchas. Y él ha subrayado mucho que él tiene un compromiso con la unidad en la Iglesia, pues por la profunda herida de falta de comunión con la que habíamos llegado, ¿no?, a generar en luchas internas y en muchas cosas en el seno de la Iglesia. Entonces, su gran compromiso por la unidad está perfectamente reflejado en su lema. En el uno somos uno. In illo uno unum. Por lo tanto, este gran compromiso por la unidad los tenemos que acoger todos. Es también un compromiso por la unidad en el seno de nuestras parroquias, cofradías, etcétera, y hay que ver qué facilidad tiene el maligno para dividirnos, qué facilidad tiene el maligno para montar líos gratuitamente, sin necesidad. Ya verás que también nos puede decir que los obispos solemos ser testigos de eso. A veces cuando ves los problemas que te llegan, dice uno: pero qué barbaridad, ¿cómo se tiene que frotar las manos el maligno viendo con qué facilidad nos divide? Por tonterías, por afanes de protagonismo, por esto, por lo otro. Creo que
este recurso, ¿no?, a este lema agustino del Papa, nos tiene que, a poner las pilas a todos para vigilar, autocriticarnos sobre todo aquello que pueda ser contrario a la comunión, a la unidad. In illo uno unum. En el uno somos uno, en Cristo somos uno. Tercera cita de San Agustín, que bueno, pues es menos conocida, igual que las anteriores, y que la pronunció al poco tiempo, ¿no?, de ser elegido en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación. Fue el 12 de mayo, ¿no?, al poco tiempo de ser elegido, y allí él pronunció por primera vez una frase de San Agustín, que luego ha repetido en alguna ocasión, y la frase es: vivamos bien y los tiempos serán buenos. Los tiempos somos nosotros. Esta es la frase de San Agustín, ¿eh? Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Los tiempos somos nosotros, ¿no? Es una frase muy característica del pensamiento agustiniano. Es decir, que el problema principal no es la época. No. El problema principal no es cómo están las cosas a tu alrededor. No. El problema principal es la conversión de tu corazón. Entonces, este es un lema muy importante para combatir el derrotismo cultural, el victimismo eclesial, la nostalgia paralizante. En el fondo viene a decir, no basta lamentarse de cómo está el mundo, hay que santificarlo comenzando por uno mismo. Por uno mismo. A mí me habéis escuchado en alguna ocasión la expresión esa, ¿no?, de que a veces parece que prefiriésemos ser generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados fieles de un ejército en marcha. Entonces, no, a ver, dejémonos de lamentos. O sea, yo tengo que santificar el mundo comenzando por mí mismo. Entonces, frase de San Agustín impresionante, está en el Sermón 80 de San Agustín. En latín dice: bene vivamus bona sunt tempora. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Y luego continúa: nos sumus tempora. Los tiempos somos nosotros. Impresionante esta frase, que además viene muy a colación de ese introito que he hecho con respecto a San Agustín, el pánico por la caída del Imperio Romano, que caen los tiempos, y dice, a ver, vivamos bien y los tiempos serán buenos. Seamos santos y vas a ver tú cómo le damos la vuelta a esto. Esa es la clave de todo, ¿sabes? Bueno, seguimos adelante, ¿no?, con las citas principales que el Papa León ha hecho sobre San Agustín. Obviamente el Papa también tenía que citar con frecuencia las confesiones de San Agustín, en su capítulo primero, el famoso corazón inquieto. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta obviamente es una cita muy conocida de San Agustín, que el Papa, claro que le iba a citar, ¿no? Se ha convertido en una referencia frecuente en sus catequesis y audiencias, ¿no? Y obviamente se aplica, pues por una parte, el corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti, la ansiedad contemporánea, el vacío espiritual de Occidente, la búsqueda desesperada de sentido. Es que estamos en un momento en el que estamos viendo cómo nada llena el corazón del hombre. Nunca habíamos tenido tantos medios materiales y nunca ha quedado tan patente que no son capaces de saciar el corazón del hombre. Entonces, el hombre moderno está inquieto porque le falta Dios. Lo tengo a todo, pero me falta todo, me falta Dios. Entonces, obviamente, esta es una clave de San Agustín, y la Iglesia se atreve a evangelizar a personas que dicen que no les interesa Dios, porque sabe que esta frase retrata a todo el mundo, incluso a los que dicen no me interesa Dios. Sí, perdón, nos hiciste, Señor, para ti,
y tu corazón también está inquieto hasta que no descanse en ti. Vas a ver, si todavía no te has dado cuenta, te darás cuenta en poco tiempo. Ya te pegarás 2 tortazos más. Entonces, esta frase también ha sido clave, y es una clave del evangelizador, de quien sabe que el mundo tiene hambre de Dios, aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa. Quinta frase, de las más citadas por el Papa. Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Esta es también del libro de las Confesiones de San Agustín, ¿no? Interior íntimo meo. Dios es más íntimo a mí que yo mismo. O sea, es la vía de la interioridad. Ojo, sin que tenga que ver nada con los orientalismos del Zen, del yoga, etcétera, que esto es otra de las cosas, otra de las claves, que a veces aquí se ha confundido interioridad con el Zen, el yoga, la nueva era. El Papa está hablando de silencio, oración, de la intimidad, de la amistad íntima que estamos llamados a tener con Dios, que habita en nuestro interior. La necesidad de reencontrar el alma en una cultura hiperdispersa. Bueno, esa es una clave. En la línea con esta expresión, la sexta cita es en la misma línea. En el silencio, escuchar con el corazón. No solamente con los oídos, con el corazón. Esto lo dijo, por ejemplo, en la festividad de San Agustín, el 28 de agosto, lanzó un videomensaje en el que invitó a todos a practicar la escucha profunda, un pilar también de la sinodalidad, ¿no? O sea, el Papa dijo, aquí hay que aprender a escuchar. Grabó un vídeo y entonces recurrió a San Agustín, diciendo, ¿no? San Agustín nos exhorta a tener la atención no solo del oído, sino también del corazón. Escucha en el corazón los anhelos de Dios. Escucha en el corazón también la voz de Dios. Aprender a escuchar en el corazón. Estamos, por lo tanto, hablando de la mística y de la interioridad cristiana. Séptima cita. Esta quizás os va a sorprender porque es menos conocida. Es del sermón 243, ¿no? En el que, comentando ese episodio de la hemorroísa, aquella mujer que le tocó por detrás el manto, ¿no?, quedando curada de sus flujos de sangre, entonces San Agustín dice, en latín, dice, turba premit, fides tangit. Dice, la multitud apretuja, pero la fe toca. Y había una multitud que estaba apretujando a Jesús, pero no estaba obteniendo nada. Sin embargo, la fe llega a tocar, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se subraya en esta cita, ¿no? Que muchos rodean a Jesús, pero quien le tocó verdaderamente fue esa mujer con la fe. Y la idea es potentísima, porque no basta la cercanía exterior a Jesús, no basta pertenecer sociológicamente a la Iglesia. Puede haber multitud sin encuentro, práctica sin fe, contacto externo sin conversión interior. La fe auténtica, la de la hemorroísa, por el contrario, toca el corazón de Cristo y transforma la vida. Luego aquí tiene que haber como una purificación de la fe. El mundo apretuja, pero la fe toca. Y nosotros queremos tocar el corazón de Jesucristo. Continuamos con la frase octava, la cual dice: todos los que aman al prójimo forman la Iglesia. Es una frase del sermón 359 de San Agustín, y la citó en la homilía del inicio de su pontificado, el 18 de mayo, ¿no?
la Iglesia está formada por quienes viven en concordia con los hermanos y aman al prójimo. Es decir, que la Iglesia es como una levadura en medio del mundo. Es una insistencia en que la Iglesia tiene que ser fermento de unidad en un mundo fragmentado. Los que aman al prójimo comienzan a formar parte de la Iglesia. Incluso aunque no estén bautizados, comienzan ya, como quien dice, su precatecumenado en ese amor al prójimo. Mirad cómo se aman. Allá donde hay amor al prójimo, podríamos decir que ya tenemos precatecúmenos. Vamos a ir poco a poco acercándolos a Cristo. Bien, y llega la cita novena. Amar esta Iglesia, ser esta Iglesia. Esto está en el Sermón 138 de San Agustín, lo pronunció el Papa dirigiéndose al clero de Roma, recientemente todavía, al comienzo de su pontificado, en junio del 2025, ¿no? La cita es amar esta Iglesia, permanecer en esta Iglesia, ser esta Iglesia. Es decir, que la espiritualidad no es una espiritualidad desencarnada de la eclesialidad, no. Ese tocar a Cristo, esa interioridad, es plenamente eclesial. Y tenemos que ser fieles a la Iglesia, hijos de la Iglesia, porque la obediencia a la Iglesia nos preserva de muchas tentaciones y de muchos engaños. Cuando construimos una espiritualidad que nos parece que yo me he encontrado un libro maravilloso o me he hecho un retiro de no sé qué y nos parece que entonces yo ahí he descubierto, pues eso, ¿no? Un tesoro escondido y ya casi me sobra la Iglesia porque he descubierto eso. No te fíes de nada de eso. Eso es una tentación, ¿no? Todo encuentro con Dios nos tiene que llevar a amar a la Iglesia real. Dice San Agustín, repito la cita, amar esta Iglesia, permanecer en esta Iglesia, ser esta Iglesia, con sus arrugas, con sus heridas, en esta Iglesia, esta, dice San Agustín. Amar esta Iglesia, permanecer en esta Iglesia, ser esta Iglesia. No la ideal, no la que me gustaría que fuese. No. Yo soy hijo de esta Iglesia. Y no caigo, ¿no?, en las tentaciones de pensar que soy yo el que voy a descubrir lo que es el verdadero seguimiento de Jesucristo. Y además me comprometo a encarnar la vida de la Iglesia, a ser Iglesia y a purificarla desde dentro. No desde fuera, criticándola, sino desde dentro, ¿no? Escuché en una ocasión, ¿no?, a don Marcelo González Martín, quien fue cardenal primado de Toledo, ¿no?, decir, yo era seminarista, y entonces él, me acuerdo que en un sermón dijo, conozco los defectos de la Iglesia mejor que los que la están criticando, pero es mi madre. Joder, yo cuando lo escuché decir eso, yo era un seminarista y me acuerdo que me emocioné escuchando esa expresión, ¿no? Conozco los defectos de la Iglesia mucho mejor que los que la están criticando, pero es mi madre. ¿Me explico? Entonces, como es mi madre, yo voy a luchar, pues, por la Iglesia no desde fuera, como quien tira piedras, sino desde dentro, ¿no? Comprometiéndome a que mi propia conversión sea la gran aportación para la renovación de la Iglesia. Y por último, he querido hacer un decálogo, decálogo de citas de San Agustín, del Papa León XIV en su primer año de pontificado. Bueno, pues en este decálogo quiero concluir: somos peregrinos hacia la patria verdadera. También evocó el Papa esta cita en su primer discurso y en diversas intervenciones posteriores, ¿no? Es una intuición central de San Agustín. El cristiano no absolutiza ninguna realidad temporal, vive en camino, busca la ciudad de Dios, no busca la ciudad terrena.
El Papa ha hablado de esto, ¿no? Pues para hablar de migraciones, del drama de los desplazados, de la esperanza cristiana en medio de las crisis mundiales. Somos peregrinos hacia la patria verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Bueno, en resumen, que estamos en el primer año del pontificado del Papa León XIV y que yo creo que, yo he hablado de 3 claves, ¿no? La clave de su elección, que es una operación del Espíritu Santo para luchar por la unidad de la Iglesia y por la comunión de la Iglesia. Esa ha sido la primera clave que he querido compartiros. La segunda clave es en medio de esta crisis internacional, en medio de este belicismo absolutamente desbocado, en medio de un problemón internacional en el que el orden internacional se rompe absolutamente, ¿no? El derecho internacional salta por los aires. De repente el Papa ha sido puesto por Dios en un momento para recordar al mundo, desde la doctrina social católica, pues que creemos en el bien común de la humanidad y que no creemos, ¿no?, en que matándonos unos a otros vayamos a mejorar el mundo, sino que lo vamos a empeorar por ese camino. Creemos en el bien común y desde ese bien común creemos en un orden internacional, ¿vale? Y en tercer lugar, la tercera clave, la clave agustiniana, que es en la que, como habéis visto, en la que más me he detenido, porque me parece que esta posiblemente va a ser más ignorada y sin embargo creo que es clave, ¿no? Creo que es clave para entenderlo. Bueno, tenemos un poquito de tiempo y vamos a dar paso también a la intervención de los oyentes, porque sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a pedir que desde la emisora nos presenten las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Buenos días, monseñor. Nos escribe Jean-Marie Irancunda con la siguiente cuestión. Monseñor, el día 21 de abril publicó usted sobre el canal Facebook: hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco. Os comparto la frase de su pontificado que más me impactó y que más veces he citado. La fidelidad es la debilidad bien custodiada. Quería preguntar el sentido de esa frase del Papa Francisco. No llego a entenderla bien y también quería saber en qué circunstancias pronunció esa frase. Muchas gracias. Bueno, pues para ser sincero, no recuerdo la circunstancia en la que pronunció esa frase, pero sí que recuerdo el sentido, ¿no?, en el que la dijo. La fidelidad es la debilidad bien custodiada. Vamos a ver. Quiere decir que la fidelidad no nace de que nosotros nos sintamos seguros, de que seamos fuertes, de que uno se crea Superman, ¿eh? El que se crea seguro, tenga cuidado, no caiga, o sea, porque caerá. Si uno confía en su seguridad, va a caer. Entonces, ¿cómo se puede ser fiel?, dice el Papa. La fidelidad es la debilidad bien custodiada. Todos tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Cada uno tiene que ser consciente de su fragilidad y ponerla a buen recaudo, bien custodiada. Bien custodiada. O sea, tenemos que acompañarnos. Yo sé que soy débil en esto, tengo que dejarme acompañar, pues por un acompañante espiritual. Yo sé que soy débil en esto, me debo de apartar de esta situación de tentación porque sé que si me pongo en ella voy a meter la pata. Luego cambio de entorno, cambio de no sé qué. La fidelidad es la debilidad bien custodiada. Tenemos que custodiar esa debilidad que Dios ha querido, que seamos frágiles, ¿no? Y de esa manera ir caminando, dejándonos acompañar por Dios hacia la santidad. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada Victoria nos escribe con la siguiente cuestión. Buenos días, monseñor. Le quiero pedir si en algún programa puede hablar de una etapa importante que nos toca a todos vivir y es el tema de las herencias.
Para mí su programa me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida y a aprender a discernir. Y en este programa, como sabe, ocurren muchas rupturas y sufrimientos familiares. Me gustaría, si puede decirnos algunas palabras, criterios de discernimiento a la hora de redactar un testamento y recibirlo. Y preguntas concretas como ¿hay que aceptar la voluntad de unos padres una vez fallecidos, aunque sea injusta, por honrarles? ¿Qué opina de los proindivisos? ¿Qué se puede hacer cuando un hermano ejerce la autoridad sobre los otros porque así lo quisieron los padres y no romper la buena relación? ¿Hay que dejarlo así para mantener la relación familiar? Ya sé que es tema delicado, pero creo puede ayudarnos a tener criterios de discernimiento en este campo. Al final, siempre poner los ojos en el cielo, que es donde se encuentra nuestra verdadera casa. Gracias por todo, monseñor. Le encomiendo mucho. Bueno, pues esta pregunta de Victoria a mí obviamente me recuerda un pasaje del Evangelio, ¿no? Es Lucas 12:14, en el que viene alguien en medio de la multitud y le pide a Jesús que intervenga en medio de una disputa familiar por una herencia. Dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia de mi padre. Y Jesús, madre mía, rechazó aquello y dice, ¿quién me ha constituido juez entre vosotros? Y Jesús rechaza eso, ¿no? Y entonces dice, guardaos de la codicia. O sea, curiosamente Jesús, en vez de ponerse a hacer allí de mediadora, venga, ni para ti ni para mí, venga, dale la mitad de esto. O sea, en vez de ponerse a hacer esa labor de mediación humana, lo que dijo fue a la raíz del problema. Guardaos de la codicia. Guardaos de la codicia. Es decir, que yo creo que la mayoría, ¿no? La inmensa, ¿no? La totalidad, ¿no? de los problemas de herencias, sin duda alguna, estarían encauzados de otra manera si en nuestro corazón no existiese la codicia. Si uno no está de acuerdo, algunos criterios voy a dar, si alguno no está de acuerdo yo, pues me ha sorprendido mi difunto padre, porque he visto el testamento y las cosas yo no las hubiese hecho como él las ha hecho. Entonces, yo voy a empezar a pleitear, yo voy a empezar a dejar eso patente y a empezar a formar, o debo de, por honrar a mi padre, acoger eso. Pues claro que debes de, por honrar a tu padre, acoger eso. Creo que de no ser que se dé un caso muy extremo en el que, pues yo qué sé, pues el futuro o la subsistencia de tus hijos estén en cuestión, estén comprometidos, que entonces igual yo debería, o sea, de no ser que se dé algún caso muy extremo, yo francamente creo que nuestro sentido filial nos debe de llevar pues a coger un testamento que está hecho ya y mi padre ha fallecido y no empezar a liarla después de eso. Los proindivisos, pues los proindivisos son una circunstancia en la que ponemos a prueba nuestra capacidad de ceder. Pues que claro, si resulta que un bien es de varios hermanos, ¿qué hacemos con ello? Bueno, pues yo creo que hay que venderlo y el dinero lo repartimos entre tres. Pues yo me lo quedaría todo si vosotros me dais mi parte. A ver, suele ser una circunstancia en la que perfectamente el maligno la lía. Yo creo que hay que partir de un principio cuando llega una situación de estas. Por este tema, antes de empezar a hablar entre hermanos, por este tema no voy a discutir, por este tema yo no voy a perder la paz con mis hermanos. Bueno, ahora hablemos, pero yo eso ya lo he dicho desde el principio, o sea, lo tengo claro, no voy a permitir que esto marque mi relación fraterna, porque eso es terrible, eso es terrible, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener esa decisión de partida para no permitirle al maligno que la líe, ¿no? Que la líe con motivo de las herencias. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y aprovecho para decir que siguen atendiendo los teléfonos los voluntarios de Radio María en esta campaña de mayo. Podéis llamar al teléfono 91 822 8010. 91 822 8010. Oramos intensamente por el Papa León XIV en este primer aniversario
de su elección como pontífice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.